Queridos hermanos, es un placer para mí dirigirme a los fieles y pacientes creyentes en Cristo Jesús que se reúnen en la Iglesia de los Olivos en Buenos Aires. Agradezco mucho de corazón la invitación que de parte del Señor me ha hecho el hermano Orlando Gómez para poder estar con vosotros a través de este medio. Para los que no me conocen, que entiendo que será la mayoría de los que me están escuchando hoy, mi nombre es Óscar López y soy pastor en España. Aunque os hablo desde Madrid, parte de mi corazón está en Argentina, puesto que allí están nuestros hijos estudiando en la Universidad Adventista del Plata. Es cierto que no nos conocemos, pero en Cristo Jesús somos familia y pronto podremos estar compartiendo la eternidad. Hoy me dirijo, por lo tanto, a una iglesia a la que no conozco. ¿Cuáles serán sus desafíos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es la realidad de la Iglesia Adventista de los Olivos? La verdad es que no lo sé, pero sé que el Espíritu ha puesto en mi corazón compartir con vosotros el mensaje de Pablo a la iglesia de los Gálatas. En mi devoción particular y personal, cada semana intento estudiar una o dos cartas de Pablo. He pasado algunas semanas estudiando y analizando las cartas a los Corintios, cartas poderosas sin duda. Vale la pena leerlas y aplicar los principios y recomendaciones que el gran apóstol Pablo escribe a las iglesias del siglo I. De entre todas las cartas, posiblemente la que más me gusta y aquella con la que más me identifico es la que Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Siendo un admirador de Pablo, alabo y agradezco al Señor por su bondad, de habernos regalado el privilegio de tener las cartas del apóstol en nuestras manos. Son muchas las lecciones que podemos aprender como cristianos, como iglesia y, como no, también como pastores. Al repasar lo que Pablo escribe en esta breve carta, quiero predicar hoy la palabra desde el corazón de este apóstol. Y es por eso que os recomiendo que antes de seguir escuchando este tema, o justo después, podáis tener un ratito a solas con Jesús leyendo la carta que hoy vamos a comentar. Así pues, queridos hermanos, repasemos las verdades que nos propone Pablo en su carta a los creyentes de Galacia, a los que llama cariñosamente hijitos míos. De todos es sabida la pasión de Pablo por Jesús. Según él mismo nos dice, su vida consistió en predicar a Cristo y a este crucificado. En Romanos 15:19 leemos: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no entiende un cristianismo que no levanta y exalta a Jesús. Él mismo dirá que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero en la iglesia de los Gálatas está pasando algo raro. Cristo y su justicia no es el centro del evangelio que se está predicando en esta iglesia. Hay una corriente que arrastra a los creyentes de la sencillez del evangelio de Cristo a otro evangelio. Y es por eso, queridos hermanos, que con corazón pastoral escribe esta carta fruto de la perplejidad con la que él, el apóstol Pablo, percibe la confusión insensata con la que sus hermanos viven dejándose esclavizar por aquellos cizañeros que se habían introducido en la iglesia escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a la esclavitud. Gálatas 2:4. El apóstol queda sorprendido al ver lo fácil que ha sido alejar a los creyentes del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero el propio Pablo matiza rápidamente: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Estos perturbadores reciben varios nombres en esta carta: cizañeros, falsos hermanos, perturbadores que obligan a circuncidarse. Es gente que está, pero no es. En la carta vemos que Pablo los presenta como gente que predica, 1:9, que hechiza, 3:1, que esclaviza, 4:9, que aparta a los hermanos de aquellos que levantan a Cristo, 4:17, y gente que al desvincularse de Cristo han perdido la gracia, 5:4. La pregunta que nos debemos hacer antes de seguir la lectura es la siguiente: ¿será que estas personas de las que habla Pablo en Gálatas pertenecen solo al pasado? ¿Se ha librado la iglesia hoy de aquellos a los cuales el apóstol se vio obligado a señalar en sus cartas? ¿Será que el trigo sigue creciendo con la cizaña hoy? Hoy como ayer,
La Iglesia está siendo atacada por aquellos que, aun con apariencia de piedad, niegan la eficacia del Evangelio. Personas que dicen creer, pero a los que Jesús no ha podido transformar por la dureza de su corazón. Gente que, según leemos en la epístola, busca ser popular, pero no está interesada en salvar, sino en dividir y condenar. Supuestos hermanos que, en lugar de jactarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, practican e imponen una religión solo para agradar a los hombres y no para padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Perdonad que insista, hermanos, pero todo esto rompe el corazón de Pablo. La Iglesia debería ser un lugar para gente apasionada por Jesús. A veces convertimos la Iglesia en un lugar de interminables debates y discusiones donde se sabe mucho, pero se ama muy poco. Hoy, como ayer, la irrupción de estos supuestos hermanos maldice a la Iglesia. Pablo lamenta en Gálatas la experiencia religiosa de aquellos que, habiendo comenzado por el Espíritu, a causa de la gran influencia de estas personas fanáticas, se alejan de la gracia para confiar en sus propios esfuerzos humanos. Imaginad el dolor del apóstol al ver que aquellos que fueron libres en Cristo y que por la agresividad de estas personas llegaron a quedar reducidas a la esclavitud de una religión aparente, donde circuncidarse es más importante que amar. No hace falta que imaginemos mucho para ver cómo estaba Pablo, ya que él mismo nos dice cómo se siente. Hijitos míos, escribe, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado de nuevo en vosotros. Ahora mismo me gustaría cambiar el tono y estar con vosotros, pero me tenéis, dice, perplejo. Y es que solo Cristo en nosotros, dirá en Colosenses, es nuestra esperanza de gloria. No hay salvación fuera de Jesús. Él es la puerta y solo a través de Él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Los creyentes lo tenían claro, pero ahora están confusos. De una religión llena de amor habían pasado a una religión llena de formas. Las lágrimas que encontramos en las cartas a los Corintios vuelven a estar presentes en esta carta a los creyentes de Galacia. El pastor Pablo ve el peligro que corren aquellos a los que tanto quiere y les suplica que vuelvan a la sencillez del Evangelio. Fijaos cómo lo escribió en la segunda carta a los Corintios: tengo miedo de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean también de alguna forma corrompidos y se aparten de la sencillez que hay en Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Este es el tema, hermanos: un evangelio sencillo o una religión corrompida. Ojalá este dilema no tuviera que ver con la Iglesia a la que hemos sido llamados a pastorear y a cuidar. Ojalá que este tema no fuese necesario para la Iglesia Adventista de los Olivos en Buenos Aires, pero la verdad es que no lo sé. Pablo afirma que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese amor que en Cristo, nos dirá Pablo, nos hace sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Una religión de amor y servicio al prójimo. ¿Para qué complicarlo más? ¿Por qué añadir más elementos a los que se nos ha dicho que son la base de la verdadera religión o expresión religiosa? Pablo insiste: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Lo que importa es ser una nueva criatura. Así es, queridos hermanos. Lo que importa no es lo que hace el hombre para vivir la religión, sino lo que el Espíritu hace en el hombre para crecer en la relación. ¿Quieres cumplir con lo que Dios te pide? Ama. Perdona. Porque toda la ley, dice Pablo, se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Porque el grado de conversión viene dado por el trato que dispensas a los que no piensan como tú, a los que no creen lo que tú crees, porque tus actitudes gritan mucho más que tus palabras. En su carta, el apóstol Pablo expresa su profunda preocupación por aquellos que miden la religión por la obediencia externa, los que están obsesionados por el cumplimiento de la ley como medio para alcanzar el favor divino. Según Pablo, hay en la Iglesia quienes incluso guardan los días, los meses, las estaciones y los años, pero olvidan que la religión de Cristo se mide por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz.
paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cierto? Es más fácil circuncidarse, hacer algo que muestre lo religioso que soy. Pero Jesús nos enseña que lo complicado no es mostrar o aparentar, sino ser. Y queridos hermanos, no se puede ser sin Cristo en el corazón. Que es más importante el corazón que la apariencia, que Dios no está solo interesado en modificar el comportamiento, sino en cambiar, en transformar el corazón. Amigos míos, ¿qué le diría Pablo hoy a la Iglesia? ¿Qué les diría Pablo a aquellos que quieren seguir celebrando la Pascua, el Pentecostés o el Yom Kippur? Aquellos que se identifican visualmente con el pueblo judío y ostentan una religión hebrea que los aleja del Evangelio de Cristo. ¿Qué les diría Pablo a los que parecen pero no son? ¿Qué escribiría, queridos hermanos, a aquellos que en nombre de la religión maltratan, acusan y critican? ¿Qué diría Pablo a los que imponen una religión pero no la practican en la intimidad de su hogar? A los que obedecen, pero no aman. Quizás les escribiría una carta como la que tú y yo estamos leyendo hoy. Pablo lo tiene claro. Si quieres depender de la ley, si las formas son más importantes que las personas, si lo aparente te importa más que lo trascendente, entonces, por mucho que te duela, caes en la maldición de la que Jesús te quiso liberar. Nadie se justifica ante Dios por hacer, por bueno que sea lo que haga. Para Pablo esto es evidente porque el justo, dice él, vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Frente a los que intentan imponer condiciones para la salvación, Pablo presenta a Jesús. Así dirá él: cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5. Con fuerza y un profundo sentimiento de gratitud, Pablo afirma: queridos hermanos en Cristo, hemos sido adoptados. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no somos hijos de la esclavitud, sino hijos de la promesa. Frente a los que ponen condiciones y complican la religión, Pablo recuerda que tan solo se nos pide que lo creamos, no que nos lo merezcamos o que nos lo ganemos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, de modo que todos los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Simple, querido hermano, cree y verás. No deseches esta gracia, simplemente cree. Aunque estés rodeado de gente que crea que la religión ha de ser algo mucho más complicado, haz como Pablo y sus compañeros. Pablo escribió: ni por un momento, ni por un instante accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Frente a los que perturban, alteran y estorban, que podamos decir con Pablo, en pleno sentimiento de fe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Demasiado simple? ¿Demasiado fácil? ¿Nada más? ¿No tengo que hacer nada? ¿En serio? En la vida religiosa, queridos hermanos, lo importante no es lo que tú y yo podamos hacer, sino lo que Cristo ha prometido hacer en cada uno de nosotros. ¿Te lo crees? Salomón nos dijo: lo único que he encontrado es que Dios hizo al hombre o al ser humano perfecto, simple, pero ellos se buscaron demasiadas complicaciones. Queridos hermanos, no siempre lo rebuscado, lo complejo, lo ritual es lo auténtico. Solo Cristo. Solo Cristo. Colosenses nos dice, como ya hemos dicho, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Una religión que exalta a Jesús, no como sentimiento. No es ama a Dios y ya está. Es que cuando tú amas a Dios, cuando por la fe contemplas a Jesús, poco a poco el Espíritu te va transformando. No se trata de jamás justificar el pecado, no es simplemente ama a Dios y ya está. Es que en Cristo, por amor, por fe, tú puedas seguir creciendo. La salvación depende
de cuánto aprecias lo que Cristo hizo por ti. Por eso para Pablo lo importante será Cristo y Cristo crucificado. Por eso Pablo se asombra, Gálatas 1:6, se asombra de con cuánta facilidad a veces pasamos del evangelio de la gracia a otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo tergiversan porque nos quieren perturbar. Pero si un mismo ángel del cielo bajara, o si cualquiera de nosotros os predicara un evangelio que no es evangelio, sea la tal persona anatema. El evangelio siempre levanta a Jesús. El evangelio no enfatiza lo que el hombre puede hacer o debe hacer, sino lo que Cristo ha hecho y puede hacer. Que Dios, queridos hermanos de la Iglesia de los Olivos en Buenos Aires, que Dios os bendiga. Que el Señor prospere vuestra espiritualidad, que Él abunde más y más en vuestro corazón para frutos de vida eterna. Es un placer para mí haberme dirigido a vosotros. Ojalá que en Cristo pronto nos podamos encontrar allá arriba. Que el Señor os bendiga. Maranata. Amén.